Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar acerca de la crisis de la monarquía española. Este último tercio del siglo XVIII, donde se van a dar estos sucesos, se desarrollaron diversos sucesos internacionales. O sea que hoy día no vamos a estudiar solo historia de Perú, sino que también un poco de historia universal. Estos sucesos internacionales que van a servir de influencia a muchos sectores sociales del virreinato del Perú, principalmente en los criollos, para afianzar el deseo por conseguir la independencia americana. Entre tales hechos tenemos la ideología de filósofos, economistas y enciclopedistas, que trataban de cambiar la sociedad de su tiempo, sustentando que los reyes deberían gobernar por voluntad del pueblo y no por voluntad de Dios. Surge la Ilustración, es un movimiento intelectual cuyo objetivo era ilustrar a las nuevas generaciones, criticaba el absolutismo y buscaba llegar al conocimiento por medio de la razón. Dándose un desarrollo de las ciencias, además se va a dar la independencia de las 13 colonias, las colonias norteamericanas en el año de 1776 y la llamada Revolución Francesa en el año de 1789. Serían también hechos de gran impulso para la futura ruptura con España. Por tales acontecimientos y otros factores como la invasión de Napoleón a España, que vamos a hablar ahora en el año de 1808, la monarquía española entraría en una terrible crisis política y económica. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de esa crisis y algo más acerca de la contrarreforma del virrey Abascal aquí en el Perú. ¿Quién era Abascal y cuál era la función y su relación con España, sobre todo con el rey Fernando? Entonces, presta mucha atención y toma datos de los puntos más importantes. Para nosotros poder entender qué son precursores reformistas, qué son precursores separatistas, necesitamos en este caso conocer estos términos. Para empezar, PIF, ¿y qué es un precursor? ¿Qué significa un precursor? En este caso, un precursor criollo. Nosotros sabemos que los criollos son aquellos españoles que han nacido aquí en el Perú. A ellos, aquellos españoles nacidos en el virreinato de Perú, son considerados criollos. Estos criollos tenían mucho poder, eran personas que tenían mucho poder, tenían dinero. Pero en este caso, estos criollos no podían ejercer la administración en la colonia. Estaba prohibido. Los únicos que ejercían la administración eran los peninsulares. Entonces esos criollos van a empezar a exigir y a pedir ciertas reformas o cambios en el virreinato. Unos quizás extremistas y unos quizás de manera más conservadora. Es por ello que nosotros vamos a dividir en dos tipos de precursores, los llamados reformistas y los precursores separatistas. ¿Quiénes son los precursores? En este caso, los precursores separatistas. Como está en nuestro puntero, los separatistas. Los separatistas, o también llamados continentales o precursores continentales, ellos van a planear, en este caso van a plantear la necesidad de luchar por la independencia, rompiendo totalmente cualquier relación con España. Ellos ya no querían tener ningún vínculo con la corona española. Ellos querían totalmente su autonomía y su independencia. Ese era un separatista. Y que era un reformista o también llamado conservador. Son intelectuales, como ya sabemos, del siglo XVIII, que van a plantear en este caso críticas en contra del régimen colonial. Van a criticar la manera como trabajan los virreyes, van a criticar a las instituciones, en este caso coloniales, van a empezar a hacer críticas. Todo era crítica, pero ellos no van a pedir o no van a apelar a la independencia. Ellos no van a querer en este caso alejarse de España y van a querer seguir sometidos bajo el yugo de la corona española. Ya jóvenes, entonces el separatista, que quede bien claro, palabras bien sencillas, sería totalmente desligarse de España. Y el reformista todavía solo lo único que hacía era criticar, pero no tenía la intención en este caso de separarse totalmente a España. ¿Ya? Entonces esta viene a ser la diferencia entre un precursor separatista y un precursor a hablar alguno de los precursores peruanos o precursores reformistas. Entre los reformistas vamos a iniciar con José Baquíjano y Carrillo, que nace en 1751 y muere en 1818. Baquíjano fue uno de los criollos más prestigiosos de esta época. Él fue, en este caso, catedrático de San Marcos en el año de 1781. Él, en este caso, fue responsable de pronunciar el famoso discurso de bienvenida al rey conocido como el elogio de Jáuregui.
aunque de elogio no tenía nada, porque supuestamente él tenía que hablar en este elogio, alabanzas, resaltar el aspecto positivo de Jáuregui. Pero ¿qué es lo que hizo Baquíjano durante este discurso? Pues lo único que se encargó era hablar cosas, en este caso, negativas de este virrey. Habló acerca de la muerte de Túpac Amaru II. Entonces, todo esto a él le va a costar muy caro. ¿Por qué? Va a empezar a tener enemistad y desconfianza con la corte virreinal que él había, en este caso, formado. Baquíjano desempeñó importantes cargos públicos, además fue difusor conspicuo. ¿Qué es un difusor conspicuo? Conspicuo es aquella persona sobresaliente, visible, ilustre. Entonces él fue un difusor conspicuo de la ilustración. Ello se evidenció en su labor como protector de la sociedad filarmónica responsable llamada la Sociedad Amantes del País. Y además tuvo a su cargo, en este caso, de ser director del Mercurio peruano. Ya, no se vayan a olvidar a este dato que les estoy indicando. Toribio Rodríguez de Mendoza. Él nace en el año de 1750 al año y muere en este caso en 1825. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoyas, Amazonas. Él fue miembro de la Sociedad Amantes del País, al igual que su colega José Baquíjano y Carrillo. Además, nosotros sabemos, y ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que la Sociedad Amantes del País va a fundar el histórico Mercurio peruano. Además, Toribio Rodríguez de Mendoza va a formar parte o va a presidir lo que viene a ser el primer Congreso Constituyente del Perú en el año de 1822. Durante su larga estancia como rector en el convictorio, porque fue rector ¿de dónde? Del convictorio de San Marcos, reforzó los estudios de ciencias naturales y matemática y propuso la enseñanza de asignaturas orientadas a nuestro contexto, usando como frase: ¿qué razón hay con ignorar la geografía y la historia? En este caso, de la historia del suelo donde pisamos. Y teníamos que nosotros conocer nuestra historia, y eso tampoco le gustaba a los peninsulares. Se preocupó también por la educación popular, confiando en que la unidad del idioma sería una parte importante para lograr una igualdad entre ¿quién? Entre el indio, criollo y el blanco. Luego tenemos a Hipólito Unanue Pavón. Nace en el año de 1755 y muere en el año de 1836. Unanue fue una de las figuras más representativas de la Ilustración peruana. Se graduó como médico y en los años siguientes se volvió profesor de anatomía de la Universidad Mayor de San Marcos. Unanue se esforzó por crear instituciones científicas independientes donde la ciencia moderna pudiera ser enseñada a los criollos. En el año de 1792 funda el Anfiteatro Anatómico en el Hospital de San Andrés. En 1807, Unanue presentó al virrey Abajal un plan para una nueva escuela médica, donde se establecía hospitales en las ciudades y además donde los estudiantes podrían realizar sus prácticas de cirugía y farmacia. El Colegio de San Fernando abrió en 1811 con 10 estudiantes o 10 colegas discípulos de Unanue. El plan de trabajo moderno incluía matemática, psicología y física experimental. Los jóvenes no se vayan a olvidar. Unanue fue un autor de numerosos libros y estudios, en la que destaca la educación de la juventud y la guía política eclesiástica. Continentales y separatistas. Vamos a iniciar entre los precursores continentales y separatistas con el precursor Francisco Miranda. Nace Francisco Miranda en el año de 1750 y muere en este caso, en su deceso, en el año de 1816. Francisco Miranda, si bien es cierto, no es peruano, él nace en Caracas, Venezuela. Él va a ser precursor de la independencia de Venezuela e Hispanoamérica. Sus armas las desplegó en dos continentes, en Europa y en América. Fue combatiente activo de los tres acontecimientos más importantes de su época. La primera, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia hispanoamericana. Fundó la Logia de la Gran Reunión Americana. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de organizar con el fin de realizar una organización ideológica y política de la lucha por la independencia. Además,
hay que recalcar un aporte muy importante, fue responsable de difundir las cartas del jesuita arequipeño Vizcardo y Guzmán, con quien lidió una gran amistad. Luego tenemos a Antonio de Nariño, que nace en el año de 1765 y muere en 1823. Es un criollo colombiano de familia acomodada. Estudió filosofía y derecho. En el año de 1793 tradujo, publicó y difundió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además, nosotros sabemos que estos derechos universales fueron proclamados luego de la consecuencia de la Revolución Francesa. Luego de haber instalado en la corte de Cádiz en 1810, a consecuencia de la invasión napoleónica a España y la formación de las juntas gubernativas en toda América, se convirtió en el gobernador de Santa Fe e hizo frente a las pretensiones reales por recuperar el virreinato de Nueva Granada. Y es por ello que en el año de 1821 organiza la defensa de Santa Fe. Vamos entonces con el tercero, con el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Nace en el año de 1748 y muere en 1798. Es un sacerdote jesuita intelectual nacido en Arequipa. Él fue expulsado del Perú en el año de 1761, luego de la orden del rey de España de expulsar a todo jesuita de virreinato. Entonces él se exilió en Italia y fue desde ahí donde él decidió apoyar las causas separatistas americanas. Estableció relaciones con los ingleses para que estos apoyasen su nueva causa independentista. Ahí se dice que empezó a buscar o dar continuidad a la rebelión de Túpac Amaru II. Él quiso apoyar a Túpac Amaru, pero no tuvo éxito. En el año de 1792 escribió la Carta a los Españoles Americanos. ¿Con qué fin? Con el motivo de ensalzar los 3 siglos del descubrimiento de América, donde hizo un llamado a los criollos a independizar, en este caso independizarse de la metrópoli. La metrópoli lo consideran a los españoles, a España. En la última diapositiva hay un pequeño organizador visual para que nos pueda, en este caso, resumir todo lo que hemos avanzado en el transcurso de nuestras diapositivas. Nosotros sabemos que la élite criolla es lo que va a impulsar o se va a dividir en los llamados precursores y los próceres. Esta élite criolla, recuerda, y no te vayas a olvidar, son aquellos españoles que han nacido en el virreinato en América, que quieren en este caso tomar a la autonomía del país. Ellos se van a dividir en precursores, que son ideólogos, solo ideólogos, que a través de reclamos, de obras, van a empezar a levantar la conciencia de independizarse de España. Y tenemos los llamados próceres, que a través de las armas, de la acción militar, van a también, en este caso, a querer la independencia. Los precursores ideólogos, ahí vamos a activar nuestro puntero. Los precursores ideólogos van a tener 2 sociedades, en este caso, donde van a poder difundir esa idea. Tenemos la llamada Gran Logia de la Reunión Americana y la Sociedad Amantes del País. La Gran Logia estaba integrada por los separatistas, y tú ya sabes qué son los separatistas. Son aquellos que planeaban separarse totalmente de España. Y los reformistas, ¿quiénes son los reformistas? Planean, en este caso, cambios, pero cambios simplemente superficiales, y querían todavía mantener la estructura virreinal. Entre los separatistas están Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Francisco Miranda, Antonio de Nariño y José de la Riva Agüero. En los reformistas tenemos a Hipólito Unanue, José Baquija de Carrillo y Toribio Rodríguez de Mendoza, precursores que ya se explicó en nuestras anteriores diapositivas. En cuanto a los, en este caso, próceres, tenemos aquí la principal semilla de estos llamados próceres va a ser el convictorio de San Carlos. Luego, en nuestras siguientes unidades, vamos a hablar acerca de la sublevación o rebelión de Francisco de Sela, de los hermanos Crespo y Castillo, de Enrique Payardelli y de los hermanos Angulo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, espero que se haya entendido la clase. Les invito en este caso a repasar, a estudiar y resolver sobre todo el libro. ¿Ya? Nos vemos entonces en la tarde. Gracias. Ante todo, muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 5 de Historia del Perú, la llamada crisis política española. Para eso nosotros necesitamos recordar todos los temas anteriores que hemos realizado. Entonces, de esta manera nosotros vamos a concluir lo siguiente, que los inicios del siglo XIX fueron muy complicados para España. Los Borbones no habían podido superar
la profunda crisis del siglo anterior, y sus medidas, lejos de brindar beneficios para la corona, generaron movimientos rebeldes que terminaron minando a la administración colonial. El despotismo ilustrado había ensanchado aún más las brechas sociales entre criollos y peninsulares. El esfuerzo real por concentrar el poder había permitido una rápida asimilización del radicalismo ilustrado. En este contexto, en 1808, Napoleón Bonaparte decide invadir España y encarcela al rey Fernando VII en el afán de asegurar el bloqueo comercial y evitar que la península comercial con Inglaterra y evitar que la península comercialice con Inglaterra y obtener para Francia la salida al Atlántico. Ante la ausencia del rey y la difusión de una corriente liberal en España, los criollos americanos encontraron la oportunidad para reivindicar y cambiar sus condiciones de español de segunda clase. Entonces aquí, jóvenes, nosotros vamos a evaluar esa invasión que hizo Napoleón, de cómo va a sacar a los reyes, en este caso al rey Fernando VII, va a sacarlo de su trono y va a colocar a su hermano José Bonaparte como rey de España, y cómo todo el pueblo español se va a levantar ante este tirano llamado Napoleón Bonaparte. Entonces acompáñenme a la clase que vamos a trabajar, pero sin antes adjuntarles un video donde trato de resumir o explicar en qué consiste esta llamada crisis española. Presta atención, entonces. La crisis política del año de 1808. Recordemos aquí entonces que el emperador francés Napoleón Bonaparte decretó el bloqueo económico. ¿Y qué consistía el bloqueo económico? No permitir que ningún país en Europa comercialice con Inglaterra. Ya eso consistía el bloqueo continental, con el cual pretendía eliminar, como les expliqué, toda relación comercial de la península, en este caso de la península ibérica, que está España y Portugal, con Inglaterra. Portugal, en este caso, acá está Portugal, voy a ponerle el número 1 para que no se olviden. Portugal, la ubicación de Portugal, que se encuentra en la península ibérica. Aquí está España, vamos a señalar con nuestro cursor. Aquí está Portugal, donde puse el número 1, y España está al costado. Entonces se dice que cuando da, en este caso, Napoleón Bonaparte, este llamado bloqueo continental, el no permitir ningún comercio comercio de la península con Inglaterra, dice que Portugal va a omitir esta disposición de Francia. En consecuencia, Napoleón movilizó sus tropas hacia la frontera española. Recuerden que esta es Francia. Entonces Napoleón va a movilizar todas sus tropas hacia España. ¿Con qué fin? Ahora les explico. Con el objetivo de ingresar por España y llegar al territorio de Portugal. Ante la necesidad de cruzar el territorio español, los franceses solicitaron el permiso al rey de España, que ese entonces era Carlos IV, quien aceptó a través del Tratado de Fontainebleau. Con el Tratado de Fontainebleau es donde los franceses van a cruzar el territorio español para llegar a Portugal. Ese tratado se firmó en el año de 1807. Ante este suceso, la realeza portuguesa huye a sus dominios en América, que viene a ser Brasil, que también ya lo expliqué. Vencidos, los portugueses aceptan firmar un tratado de paz, comprometiéndose a que la flota inglesa no navegue en sus aguas. Luego de ocupar Portugal, o sea, los franceses ocuparon Portugal, Napoleón procedió a ocupar España. En el año de 1808, el ejército, al ver invadido su territorio, ocasionará la caída del ministro Godoy. Junto a la enardecida población protagonizaron el llamado Motín de Aranjuez, quien llevó a la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, quien era el príncipe, en este caso el príncipe de Asturias. La insólita presencia de Fernando VII y su padre Carlos IV sorprenden a Napoleón Bonaparte, quien ordena la conducción de los reyes a Bayona, o sea que esos reyes los envía a Francia. Ahí va a obligar a Fernando VII a renunciar al cargo ante él, e inmediatamente Bonaparte va a designar como rey de España a José Bonaparte, o también denominado Pepe Botella, porque le gustaban mucho las bebidas, como nuevo emperador de España con el título de José. Entonces, el 2 de mayo de 1808, ante la cobardía de la nobleza española, el pueblo, ¿qué va a hacer? Se subleva y declara la guerra a los franceses,
dándose inicio la Segunda Guerra de Independencia Española. En este contexto, ante la ausencia de un rey, en este caso del rey Fernando VII, y el rechazo de este nuevo emperador impuesto autoritariamente, José I, los liberales españoles deciden asumir el control político de España, y en este caso no solo de España, también de sus colonias, a través de una junta central de gobierno. En un inicio se instalaron en Sevilla, luego se retiraron a Cádiz y aquí se convoca y se realiza la famosa Cortes de Cádiz, desde el año de 1810 hasta 1813. En esta diapositiva, por ejemplo, nosotros tenemos a los personajes que formaron parte de esta crisis española. Tenemos a Carlos IV y Fernando VII. Ambos, en este caso rey y su hijo, van a originar o se va a dar el llamado motín de Aranjuez, donde el pueblo va a rechazar el gobierno de Carlos y va a indicar que Carlos abdique o renuncie a su cargo y le entregue a su hijo. Entonces su hijo, Fernando VII, va a asumir el cargo de rey. Al darse este enfrentamiento entre padre e hijo, es donde Napoleón, que estaba ingresando al territorio español con el Tratado de Fontainebleau, va a tratar de aprovechar este incidente. Entonces, Bonaparte va a originar la llamada farsa de Bayona, donde va a obligar a Carlos y a Fernando que renuncien a la corona española y los va a enviar a Francia. Entonces, en esa farsa de Bayona va a nombrar como rey, en este caso, a su hermano José Bonaparte, o también denominado Pepe Botella. Este incidente va a provocar que todo el pueblo español se levante en contra de este usurpador, porque no lo van a considerar como su rey. Entonces, esto va a originar que en toda España y en las colonias se formen las llamadas juntas de gobierno, donde empiecen a gobernar en nombre de su rey de España, Fernando VII. Entonces, esos son los sucesos de cada uno de estos personajes en este tema de la crisis política. La Cortes, en este caso vamos a hablar acerca de la Cortes de Cádiz, lo que va a dar origen en el año de 1812 a la Constitución de Cádiz. Recordemos entonces, la Cortes de Cádiz funcionará en este caso desde el 21 de febrero de 1810 hasta el 17 de septiembre de 1813. Se instalaron con el fin de apoyar a qué rey, al rey Fernando VII. Recuerda que hubo un enfrentamiento llamado el motín de Aranjuez, donde su papá, el rey Carlos, tuvo que renunciar a la corona y tuvo que abdicar en favor de su hijo. A eso se llama motín de Aranjuez. Ahora, esta Cortes de Cádiz se va a formar con el fin de apoyar al rey Fernando VII y se solicita el apoyo político y militar de todas las colonias americanas, entre ellas ya sabes que estaba Perú. La presencia de la fracción liberal en la corte permitió que las colonias y los criollos sean considerados como iguales y por ello deberían contribuir en la administración colonial. Hubieron muchos representantes peruanos en la corte. Entre ellos tenemos a Vicente Morales Duárez, quien era el presidente. Tenemos a Dionisio Inca Yupanqui, a Ramón Feilu, a Antonio Blas. Tenemos a José Baquíjano y Carrillo. Ellos eran representantes peruanos de esta corte de Cádiz, que tenía una tendencia liberal, que en este caso beneficiaba mucho también a los criollos. Ahora, esta Cortes de Cádiz, ¿qué es lo que hizo? Pues ella creó y estableció la llamada Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Recordemos que la presencia de criollos y el espíritu liberal, en este caso de la Corte de Cádiz, llevaron a la promulgación de una primera constitución en América, llamada la Constitución de 1812. Ahora, ¿qué es lo que qué características tenía esta constitución? Pues daba la igualdad de poder acceder a cargos públicos, tanto peninsulares como criollos. Decretó un libre comercio de la soga, o sea que cualquier país en Europa podía comercializar el mercurio. Dio la igualdad, miren acá, la igualdad entre los peninsulares y criollos. Acá ya no iba a haber discriminación. Declaró abolida la Inquisición y la mita, esa mita, el trabajo obligatorio del pobre indígena que era explotado a trabajar de manera cruel y de manera infumana. Tenemos aquí también favoreció notablemente a los criollos. Claro, aquí los criollos que se veían despreciados, no podían acceder a ningún cargo, ahora a través de esa constitución ellos serían muy bien beneficiados. Luego este caso
fue rechazado por los virreyes. Claro, esta constitución, recordemos, una de ellas es el virrey del Perú, Pezuela, quien va a rechazar y no va a reconocer esta constitución de 1812, ya que era de corte liberal y iba afectando también a los españoles. Entonces, como vemos, esta constitución impulsada por la corte favoreció notablemente a ¿quiénes? A los criollos españoles. Muy bien, a los criollos. Al llegar aquel documento a las colonias, los virreyes no tardaron por mostrar su rechazo. Los criollos entonces decidieron expulsar a los virreyes e instalar las llamadas juntas gobernativas que amparen la Constitución de Cádiz. Entre uno de esos virreyes, en este caso, que va a rechazar totalmente esta Cortes de Cádiz, viene a ser el virrey también llamado el virrey, entre ellas era el virrey Abascal, quien era el máximo oponente de esta constitución aquí en el virreinato del Perú. Entonces, ahora comprendido o explicado este tema, vamos a hacer nuestra siguiente práctica. La contrarreforma de Abascal. Las juntas de gobierno formadas en América, recuerda que surgieron a consecuencia de los graves problemas que atravesaron España, la invasión napoleónica y sobre todo la abdicación del rey Carlos IV y el cautiverio de Fernando VII. Desde aquel momento los criollos se mantuvieron en la lucha por consolidar la promulgación de la Constitución de Cádiz, aprovechando la coyuntura además para extender sus ambiciones hacia la separación definitiva de la metrópoli. Entre los años 1809 a 1810 se formaron diversas juntas gubernativas en los virreinatos y capitanías de Sudamérica, excepto en el Perú. Tenemos la Junta de Quito, Bogotá, Caracas, Chuquisaca, La Paz, Buenos Aires y la Junta de Santiago. Recuerda que todas estas juntas que se formaron tenían una sola idea: independizarse, querían totalmente ya separarse de España. Entonces, ahí es donde va a actuar Abascal, porque Abascal va a ser el principal enemigo de todas estas juntas. Va a querer proteger los intereses del rey. Entonces, vamos a ver por qué necesariamente estas campañas para eliminar las juntas del Río de la Plata, la Junta de Nueva Granada, ¿por qué necesariamente partió del Perú? A ver, ¿qué es lo que tenía Perú que le hacía tan importante para que puedan partir desde ahí? Porque recordemos que la función de Abascal no era entrometerse en otros virreinatos como el Río de la Plata o Nueva Granada, porque no era su jurisdicción. Entonces él se va a tomar esa atribución con el fin de proteger los intereses de España. Incluso hay algunos historiadores que hablan, como Vicuña Maquina, quien nos dice que la emancipación del Perú se hubiese realizado mucho antes, si un hombre tan extraordinario y tan idóneo como fue Fernando de Abascal no hubiera llegado a América. O sea, ¿qué quiere decir aquí Vicuña Maquina? Que nosotros quizás no hubiéramos esperado a un Simón Bolívar o quizás a un San Martín, ¿no? Quizás otro personaje pudo haber lanzado lo que viene a ser el proceso de independencia, si no hubiera sido por Abascal. Entonces Abascal nos retrasó nuestra independencia, porque era un hombre era un hombre muy sagaz, un hombre muy inteligente y sobre todo velaba por los intereses de su rey, el rey de España. Aquel espíritu sagacísimo y oportuno, sobre todo conciliador y enérgico, prestigioso por su talento, su elevación de alma y aún así la gran gracia que poseía de su figura, era la única valla que contenía en el Perú el caudal que lo mandaba por todas sus fronteras. Entonces, este pequeño fragmento forma parte del libro de Vicuña Maquina denominado La Revolución en el Perú, donde ensalza y reconoce la inteligencia de este virrey, el virrey Abascal y Sousa. Ahora, vamos a nosotros explicar un poquito por qué estas campañas en contra estas campañas que van a surgir en contra de las juntas va a partir del Perú. A ver, ¿por qué será? A ver, ve pensando un poquito. A ver, el virrey Abascal pudo convertir al Perú en el centro de poder colonial, asimismo en el foco de reacción realista, es decir, de la contrarrevolución, debido a las siguientes razones. Ahora vamos a explicar por qué parte las contrarrevoluciones de aquí del Virreinato del Perú. Recordemos,
en este caso vamos a nosotros a saber que el Perú era la colonia más grande y más rica de América del Sur, cuyos inmensos recursos económicos y humanos fueron puestos al servicio de las causas del rey. Su estratégica ubicación geográfica le permitió justamente el desplazamiento fácil por tierra o por mar de fuentes contingentes, en este caso de fuertes contingentes militares, destinados a sofocar precisamente aquellas rebeliones separatistas. A la presencia de un poderoso ejército profesional, tenían aquí el Virreinato del Perú aproximadamente más de 20.000 soldados. Estos soldados tenían una vasta experiencia combativa. Además, que contaba también el virreinato con la formidable fortaleza de Callao, que viene a ser el Real Felipe, la más poderosa de América del Sur, además de una eficiente marina de guerra. No sin contar y dejar de lado también a la iglesia, donde la iglesia mayormente era dicta a la monarquía. En el Perú contaron además de una nobleza leal a la causa española y por otra parte con una población indígena que pudo también ser aprovechada a favor de los ejércitos realistas. Contando con tales elementos, así como tan favorables factores, preparó a Abascal el virreinato para defender primero y luego contra la ofensiva realista que iba a atacar en este caso a esas juntas que querían en este caso la emancipación en el Perú y de toda Sudamérica. Entonces, eso viene a ser lo que es la contrarreforma de Abascal. Y no olvidar también en qué contexto se realizó. ¿Cuál viene a ser el contexto? El retorno, ¿no? Es el retorno del absolutismo en España y el fin de la era napoleónica. Recuerda cuando expliqué Historia Universal, cuando se da la era napoleónica, el fin de la era napoleónica, se va a eliminar esa constitución liberal de 1812, donde daba la igualdad a todo peninsular y criollo, ¿no? Se va a retornar otra vez al gobierno tradicional. Se da la creación de la Santa Alianza en el Congreso de Viena. ¿Qué consecuencias va a traer las juntas de gobierno? Se consolida el anhelo independentista en América colonial. Varios virreinatos habían operado un rompimiento de España. Buenos Aires fue el foco revolucionario y el que no pudo eliminar en este caso. Y la Junta, como les explico aquí, fue la única que sobrevivió, del cual va a partir la expedición libertadora del sur, liderada por ¿quién? Por don José de San Martín. Entonces eso consistió toda la contrarreforma de Abascal. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de sus campañas. Bueno, en nuestra última diapositiva vamos a hablar un poco acerca de las expediciones de Abascal en contra de las juntas formadas por los criollos. Recuerda que todas estas juntas, ¿quién los va a eliminar? Abascal, ¿no? Abascal se va a oponer a la formación de todas las juntas. Para ello se van a formar 3 campañas. Estas campañas con el fin de que, bueno, Abascal va a organizar una gran cantidad de ejércitos españoles para eliminar a estas campañas que estaban empezando a ser poco a poco más poderosas. Vamos a iniciar con la primera, que viene a ser en este caso la campaña del Alto Perú. A ver, vamos a empezar cómo se da este contexto de la campaña en Alto Perú. Los argentinos, primero vamos a para hablar sobre el Alto Perú tenemos que partir desde Argentina, ¿cierto? Aquí los argentinos extendieron la necesidad de independizarse. O sea, los argentinos, el virreinato Río de la Plata, ellos se dieron cuenta que para independizar a toda América, primero necesitaban independizar el virreinato del Perú. Inicio, ¿por qué el virreinato del Perú? Porque ya les expliqué, jóvenes, el virreinato del Perú era la más poderosa, tenía una gran cantidad, en este caso, de soldados, era el corazón de España, y para eliminar a España necesitamos eliminar al corazón. ¿Quién era el corazón? El virreinato del Perú. Entonces, de esa manera, recién toda Sudamérica podría asegurar su independencia. Por ello, se van a enviar 3 expediciones por el Alto Perú. O sea, va a partir de Buenos Aires hacia el Alto Perú. ¿Cuáles son esas 3 expediciones? La primera fue en el año de 1810, que fue lanzada, por este caso, por González Valcárcel y José Castelli. La siguiente, en 1813, por Manuel Bengranoz y en 1815 por el general Rosedau. Estas 3 expediciones fueron un fracaso.
Las eliminó ¿quién? Abascal. El poderoso ejército español de 20.000 soldados al mando del general Goyeneche y Pezuela eliminaron esta expedición rioplatenense. O sea que esta campaña de eliminación, ¿no? Esta campaña que quería lograr la independencia del virreinato del Perú fue eliminada por Abascal. ¿Ya? Recuerden, se fue en el año 1810, 1813 y 1815. Y va a ser dirigido por los generales Goyeneche y Pezuela. Recuerden que Pezuela más adelante también se va a convertir en un virrey, el penúltimo virrey del Perú. Luego tenemos la otra campaña, la campaña de Chile. A ver, ¿cómo se va a dar aquí esta campaña de Chile? Aquí en la Capitanía General de Chile. Abascal envió 3 expediciones, va a enviar 3 expediciones sucesivas. La primera va a estar dirigida, ¿no? Estas expediciones van a tener la finalidad de eliminar esta junta, la Junta de Chile. La primera va a estar dirigida por el general Antonio Pareja. La segunda va a estar dirigida por el brigadier Cabino Gainza. Y la tercera estuvo comandada por el general Mariano Osorio. Tras la batalla de Rancagua, disolvió totalmente la Junta de Chile. Entonces también la Junta de Chile quedó eliminada por Abascal. Luego va en este caso a aparecer otra campaña, se va a realizar otra campaña, otra expedición en Quito para eliminar también la Junta de Quito que se encontraba en el virreinato de Nueva Granada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Recordemos que al tener conocimiento el virrey Abascal de la formación de otra junta, que era la Junta de Quito, el 10 de junio de 1809 envía al coronel Manuel Arredondo al mando de una expedición, el mismo que después de ocupar Quito logra también otra vez eliminar por completo la Junta de Quito. Fernando de Abascal, que su nombre completo era Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia. Recordemos que le va a tocar, en ese caso, gobernar el Perú en la época más crítica y más difícil, entre los años de 1806 y 1816. El gran estratega, gran pensador, no se dejó intimidar por todas estas revueltas que se daban aquí en el virreinato de toda Sudamérica. Él decidió continuar con su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que él va a enfrentar con determinación los afanes de autonomía impulsados por los criollos a consecuencia de la crisis española y la instalación de la Cortes Liberal de Cádiz. Abascal va a combatir las juntas gubernativas instaladas en este caso, ¿dónde? En el Alto Perú. Luego tenemos el virreinato, la junta que se formó en la Capitanía de Chile, ¿no? Donde se dio la campaña de Chile. Y luego tenemos aquí en el virreinato de Nueva Granada, que va a lograr eliminar la junta de Quito. Entonces aquí vienen a ser las 3 expediciones triunfantes que realizó, en este caso, Abascal. Entonces también te invito a que repases tu libro, una lectura también para simplemente reforzar lo estudiado en clase. Nos vemos, gracias.